Gracia, regalo poco conocido. Quiero invitarles a que inclinen su rostro para tener una oración. Dios nuestro, cuánto anhelas que tu pueblo reciba este regalo. Ayúdanos, Señor, a conocerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Déjenme hacer un breve repaso de lo que hemos estado estudiando a través de diferentes presentaciones. ¿Cuál fue el propósito de Dios al crear a la raza humana? Esta fue una pregunta que me hice hace muchos años atrás. Y la verdad es que me costó encontrar la respuesta. Y me temo que muchos de mis hermanos, incluyo a los que van a estar mirando esta presentación, no saben realmente cuál es el propósito, cuál fue la razón por la cual Dios creó la raza humana. ¿Hay alguno de ustedes que sabe? ¿Lo dejo para el final mejor? ¿O se los digo de una vez? Tengo que decirlo para continuar con el repaso. El propósito de Dios, hermanos, fue reemplazar a la familia perdida en la rebelión que hubo en el cielo. No tengo tiempo para demostrarles eso, pero esta es la respuesta que yo encontré. Dios creó a la raza humana para reemplazar a aquellos que se rebelaron allá arriba. Para completar ese número de su familia, Él creó la raza humana. Por eso, cuando fue creada, la hizo ¿cómo? A imagen y semejanza de Dios. No olvidemos, ese era el propósito de Dios, que esta raza humana viviera en armonía con todos los seres del universo, creados a imagen y semejanza de Dios. Pero Satanás envolvió a la raza humana en su rebelión contra Dios. Y ahora nosotros estamos en esa condición. La raza humana perdió la imagen de Dios y entonces con eso Satanás imposibilitó el plan que tenía para esta raza humana. Pero entonces Dios se impone una misión. ¿Cuál es la misión de Dios? Lo vimos hace unos temas atrás. ¿Cuál es la misión de Dios? ¿Recuerdan? Muchas gracias. Me alegro que alguien me dio la respuesta correcta. La misión que Dios se propuso es restaurar la imagen de Dios perdida en la raza humana. Y Él trabajó y trabaja para eso. Lo único que pide es que esta raza humana, cada uno de los componentes de esta raza humana, coopere con Él. Que dependan de Él para que Él pueda usar su gracia en ella. Y de esta gracia vamos a hablar el día de hoy. Si yo les pregunto, ¿qué significa para ustedes la gracia? ¿Qué me pueden decir? Me gustaría escuchar alguna respuesta. Todo el mundo entre los cristianos habla de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Muy bien, un regalo, un don, perfecto. Ustedes son extraordinarios. ¿Nada más tienen que decir de la gracia de Dios? Miren, aquí es donde yo me preocupé. Porque ustedes ya saben, yo me hago las preguntas primero. Y cuando no tengo la respuesta aquí, entonces me voy a estudiarla. Ojalá, hay pocas cosas que pueden imitar de mí, pero traten de imitar eso. Háganse preguntas, investíguenlas. Ustedes no tienen idea de las bendiciones que van a recibir con eso.
Sí, hermano Martín. Para mí, la gracia de Dios es el regalo que Él nos dio. Cristo se dio como un regalo para nosotros. Muy bien, es una extraordinaria respuesta del hermano Martín. Espero que haya quedado grabada la respuesta que él nos dio. ¿Es eso todo? Debería ser. Pero aquí es algo que necesitamos detenernos y necesitamos profundizar. Tal como ustedes dijeron, la gracia tiene que ver con un regalo, tiene que ver con un don. Perdón, ¿había otra mano? Oh, disculpa, hija. Dame tu opinión bien fuerte para que quede grabada también. ¿Les gusta cuando una jovencita nos responde? Me encanta cuando los jóvenes participan. Yo fui al diccionario, a ver qué decía el diccionario. Saben, esta mañana, ya en otras oportunidades también, pero esta mañana lo quiero destacar. Tengo aquí a una de las más pequeñitas de la congregación, que está seriamente copiando lo que ella ve allá al frente. ¿Cómo me gustaría que algunos otros también la imiten? Gracia. El diccionario dice es un don o favor que se hace sin merecimiento o particular. Es una concesión gratuita. Una concesión gratuita. Así que todos ustedes estaban en lo correcto cuando me definían así la palabra gracia. Encontré 15 definiciones en el diccionario, pero porque hay otras. Ustedes saben, las palabras tienen diferentes significados, ¿cierto? Una gracia, por ejemplo, es la que hace un niño que canta, que salta, y entonces nos causa gracia. Pero esta no es relacionada con la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta? Y por eso hay 15. Encontré en la número 14 lo siguiente. Está relacionado con religión, dice allí. En la doctrina católica es favor sobrenatural y gratuito que Dios concede al hombre para ponerlo en el camino de la salvación. ¿Qué les parece esa definición? Eso es la gracia. Y bueno, aquí entonces entramos ya a nuestro tema, porque la gracia es reconocida por todos los cristianos, católicos, evangélicos, todos estamos de acuerdo en que la gracia es un regalo, es un don otorgado por Dios al pecador ofreciéndole salvación. Hasta allí todos transversalmente estamos de acuerdo. Pero al hablar de la salvación, ahí nos dividimos. Porque unos cristianos dicen, la salvación se obtiene por medio de la gracia más las obras. Miren, millones creen que la salvación se obtiene por la gracia más las obras. Hay otros cristianos que dicen, no, solamente la gracia, sin las obras. No les voy a preguntar qué creen ustedes. Tengo miedo, porque tal vez vamos a estar divididos y no quiero que estemos divididos en esta mañana. Así es que mejor vamos a ir a la respuesta inmediata. ¿Y dónde podemos nosotros encontrar la respuesta? No hay otra seguridad en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a ir allí en la palabra de Dios para ver lo que nos dice el libro de Efesios. Tengan abierto allí en Efesios. En esta mañana quiero que todos nos respondamos a esta pregunta.
¿Cuál es la pregunta? Ustedes la están leyendo, ¿cierto? ¿Cuánto sé de la gracia? Otra pregunta que espero que respondamos en esta mañana. ¿La he recibido en mi vida? ¿Les parece que es importante esta pregunta? Hermanos, para mí es muy importante porque tiene que ver con la salvación, ¿verdad? Y una tercera pregunta que vamos a responder. ¿Pueden otros ver su efecto en mi vida? ¿Se puede ver los efectos de la gracia en la vida de las personas? Vamos a responder a todo esto con lo que la Biblia enseña. La mayoría de los cristianos tiene diferente conocimiento acerca de la gracia. Hay un conocimiento que es muy popular. Si yo preguntara que en los días que nosotros estamos viviendo, el tiempo de la gracia debe ser aplicada a los seres humanos. Hay un diagrama que bajé del internet que habla de diferentes dispensaciones a través del tiempo. Y nosotros estamos viviendo, según ese diagrama, en el tiempo de la gracia, en que la salvación se obtiene por medio de la gracia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿O no me están escuchando o están enojados conmigo? Voy a volver a preguntar. Estamos viviendo en un tiempo cuando la gracia debe ser aplicada a los seres humanos para obtener la salvación. Bueno, ahora se están animando. Sí, claro. Claro. Lo único que en este diagrama dice que esa gracia comenzó cuando Cristo fue crucificado y que de allí en adelante está en aplicación la gracia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuándo Dios planeó mostrar su gracia? ¿Cuándo Él aplicó su gracia sobre la raza humana? Hay más de 150 textos que hablan acerca de la gracia. Pero no vamos a poder estudiarlos todos. Solamente vamos a comenzar allí en el libro de Efesios, donde encontré uno de los mejores resúmenes acerca de la gracia. Falta ahí todavía, pero vamos a ir allí. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Vamos a saltarnos el saludo, la presentación que hace el apóstol Pablo a los Efesios y vamos a ir a leer desde el versículo 3 en adelante. Y vamos a ir comentando algunas de las declaraciones que hace el apóstol aquí en su carta a los Efesios. Comienza diciendo allí el apóstol: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Saben que estuve revisando un poquito y no tengo el número exacto, así que no lo voy a decir, pero me he dado cuenta de que los escritos de Pablo, ¿saben cuántos libros tenemos? Le llamamos nosotros libros, ¿verdad? Cartas escribió el apóstol Pablo. Nosotros aquí en la Biblia tenemos 14, me parece, pero puede que haya más. Pero en todo caso, en estas 14 cartas, la declaración en Cristo es una declaración central. Todo se obtiene en Cristo. Noten, no dice con. ¿Dice cómo? En Cristo. Empecemos mirando un poquito este versículo. Aquí habla de que todas las bendiciones espirituales que Dios, cuando dice que Dios, ¿a quién se está refiriendo? Muy bien, yo les podría decir, pero yo quiero que ustedes participen ahora.
Aquí se refiere al Padre, ¿cierto? Porque allí lo dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Nosotros nos hemos acostumbrado a decir Jesucristo, pero en verdad dice allí a Jesús el Cristo. ¿De quién se reciben estas bendiciones espirituales? Se reciben del Padre, como alguien muy bien dijo allá, y ahora se reciben ¿en quién? Noten, nos está presentando bien clarito el cuadro, ¿cierto? Dios tiene bendiciones abundantes para dar a los seres humanos, pero las da en Cristo. No se olviden. Cristo, ¿cómo se lo menciona allí? Como nuestro Señor. Por favor, tomen nota de esto. A Jesús se lo presenta como nuestro Señor. Se lo presenta como Jesús para identificarlo allí en la persona de Jesús. Y nos dice que este Jesús era ¿quién? El Mesías. Ustedes saben lo que significa Mesías, ¿cierto? Sí, la traducción es ungido. Sí, pero el Mesías era el libertador. Era el Salvador. ¿No es eso lo que esperaba el pueblo judío? ¿Un libertador? ¿Un Salvador? Ya. Así que aquí nos presenta a este Jesús, primero como Señor, y después nos presenta a este Señor como libertador, como Salvador. Todas estas bendiciones celestes son bendiciones que incluyen la gracia. Si recibo a Jesús, atención, como mi Señor, como el Mesías, recibo toda bendición espiritual que hay en los lugares celestiales. Vamos al versículo 4. El versículo 4 sigue hablando de Cristo y dice, según nos escogió en Él. Dios Padre nos escogió en Él. ¿Quién es este Él allí? Es Jesús. Muy bien, gracias. Manténganse en esa línea. Según nos escogió en Jesús, ¿cuándo? No se olviden, ¿cuándo estaba en el plan de Dios el ofrecer a la raza humana su gracia? Noten, no comenzó en la cruz. El plan de Dios está antes de la fundación del mundo. Y atención ahora, ¿para qué planeó Dios su gracia? Aquí vamos a tener que pensar seriamente en cambiar algunas ideas que tenemos, porque yo también las tenía y por eso sé que tenemos que cambiarlas. ¿Para qué se planeó la gracia? Leamos lo que dice al final del versículo 4. ¿Para qué se planeó la gracia? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este Él, ¿quién es? El que nos da su gracia. El Padre. ¿Sí? Noten, la gracia de Dios es dada con un solo propósito. ¿Cuál es? El que seamos santos y sin mancha. Alguno me va a decir o estará pensando, no, pero la Biblia dice que por gracia somos salvos. Ya vamos a llegar. Espero, ya vamos a llegar. Aquí en estos versículos nos está diciendo
que Jesús, la gracia, como muy bien decía mi hermano Martín, que la gracia de Dios es dada ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Esto es cuando Jesús venga? ¿O es ahora? Qué bueno que lo están entendiendo. Este fue el plan de Dios siempre. Porque este plan viene ¿desde cuándo? Desde antes que el mundo fuese. Vamos al versículo 5. El versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para hacer ¿qué cosa? Ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Me costó entender este versículo. Así es que tuve que rebuscar en otras versiones. Yo quiero compartir con ustedes una versión, que es una versión católica. Es de un sacerdote católico. Parece que a todos los Martínez no les gusta su primer nombre. Este sacerdote se llamaba Evaristo Martín Nieto. Pero la versión se llama la versión de Martín Nieto. Cualquier otra semejanza es solo casualidad, ¿cierto? Miren cómo él tradujo con un grupo de eruditos. Él hizo esta traducción. Él murió hace poquito, hace bien poquito, el año 2015, así que hace unos 2 años atrás, recién murió. Es una versión bien nueva, católica, bastante buena. Miren lo que él escribió acerca de este versículo y que me ayudó a entenderlo mucho mejor. Él escribió: por puro amor nos ha predestinado a ser sus hijos adoptivos. ¿Se entiende mejor? Por el amor del Padre, por el amor a esta raza humana caída, por su amor, Él nos predestinó. ¿Qué significa? Anticipadamente. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Él ya nos puso en la mira. ¿A quiénes? ¿A nosotros nomás? A todos los seres humanos. A todos los seres humanos nos puso, nos predestinó para que seamos sus hijos adoptivos. Cuando pensamos en esto de hijos adoptivos, tenemos que reconocer que no somos hijos, ¿verdad? Si no somos hijos de Dios, ¿de quién somos hijos? Ustedes se ríen, pero solo uno fue valiente para decir. ¿Saben ustedes, hermanos queridos, que nosotros, si no reconocemos esta realidad nuestra, nunca vamos a sentir necesidad de la gracia de Dios? Para sentir necesidad de la gracia de Dios tenemos que reconocer lo que realmente somos. Y lo que realmente somos hijos de un ser que es rebelde contra Dios. Y ese es el carácter que Él ha puesto en nosotros. Somos rebeldes contra Dios por naturaleza. Eso nos sale facilito. Porque así somos. Es la herencia que nos dio Adán. En Adán todos morimos. Por ser descendientes de Adán, tenemos esta naturaleza caída. Pero Dios tiene otro plan. Y no quiero que pensemos en la parte negativa, sino pensemos en la parte positiva. Dios tiene otro plan. El plan de Dios era darnos su gracia. Y su gracia incluye lo primero, ¿qué cosa?
¿Qué es lo primero que encontramos aquí? Sí, su amor, pero Él lo hace práctico, hermanos. El amor es algo muy etéreo, muy volátil. Él lo hace práctico. Ustedes son hijos del diablo, pero por mi amor yo los predestino para que sean ¿qué? Hermanos, esto es lo primero que nos entrega la gracia de Dios. Nos hace hijos adoptivos. Tengo que avanzar, el tiempo se me va muy rápido. Versículo 6. Nos hace hijos adoptivos para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. ¿Quién es el amado? Es Jesús. Otra vez aquí está Jesús en el amado. En el amado nosotros somos ¿qué? Sí, somos la raza caída, somos los desobedientes, somos los rebeldes, pero en Cristo, ¿qué nos ofrece Dios? Aceptarnos. ¿Lo pueden ver ustedes? Esta es otra parte de la gracia de Dios, ¿o no? Primero, nos adopta como hijos. Segundo, nos acepta en Cristo. No es que nos acepta porque somos bonitos. No. Nos acepta en Cristo. ¿Qué tenemos en el amado? Leamos el versículo 7. ¿En quién? En el amado, en Jesús, ¿en quién tenemos qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí tenemos entonces otros pensamientos tremendamente importantes. Miren, su gracia nos da la adopción. ¿Qué más nos da? El que nos acepta tal como somos, pero en Cristo. Y ahora, ¿qué nos dice? El amado nos ofrece ¿qué cosa? Redención. A ver, jóvenes, ¿qué entienden o cómo entienden ustedes la palabra redención? Hoy día en verdad nos cuesta entender esto porque prácticamente está eliminada la esclavitud. Esta palabra redención en el original está relacionada con los esclavos. El que iba a redimir un esclavo tenía que pagar por ese esclavo. Y entonces este que iba a comprar esclavo decía, por ejemplo, voy a usar aquí algunos de ustedes como ejemplo. A ver, esa señora que está allí, esa bajita, ¿cuánto vale? Y entonces el diablo pone precio, ¿cierto? Y el que redime dice, yo pago. No regatea. Ustedes saben lo que es regatear. Que no pide rebaja. No, él paga lo que vale. A ver, esa señora rubiecita que está allá, ¿cuánto vale? Tanto. Y el Señor no regatea. Paga lo que vale. Y a ver, ese señor que está allá atrás, ese que viene de Adrian, ¿cuánto vale? No regatea. Él paga lo que vale. Esto es un rescate. Cristo Jesús pagó con su sangre, pagó con su vida nuestro rescate. Esto es parte de su gracia.
Cristo, es parte de su gracia. Pero noten, no es lo único. Nosotros pensamos a veces que esto es lo único. No, ustedes ya ven que hay varias cosas mencionadas aquí. Hay varias cosas. También nos ofrece el perdón. Recuerden que todo esto es en Cristo, en el amado. Por lo tanto, si no estábamos antes en Cristo, ¿podíamos recibir esta gracia? No podemos. Solamente se recibe en Cristo. Así es que por eso también nos ofrece el perdón. Es parte de lo que Él nos ofrece. Para que no se les olvide, para que se lo graben bien. ¿Qué es lo que es la gracia? Es un regalo de Dios. ¿Con qué propósito nos dio este regalo? Para que seamos santos y sin mancha. Por favor, grábenlo. La gracia tiene este propósito, que seamos santos y sin mancha. ¿Desde cuándo que Dios planeó este regalo? Desde antes de la fundación del mundo. Y se recibe este regalo ¿en quién? En Cristo Jesús. A ver si recordamos lo que incluye. Imaginen que abrimos la caja. ¿Qué es lo primero que sacamos de la caja? Lo primero que sacamos de la caja, hermanos queridos, es un certificado de adopción como hijos de Dios. ¿Se dan cuenta que la gracia es poco conocida? Lo primero que sacamos de la caja del regalo de la gracia es certificado de adopción como hijos de Dios. ¿Qué es lo segundo que sacamos? Sí, también está el perdón, pero eso es lo último que dijimos. ¿Qué dijimos después? Nos hace aceptos en Jesús. Recuerden, somos naturaleza caída. Nos hace hijos de Dios y nos hace aceptos en Jesús. ¿Qué era lo tercero? Ahora ya vamos a llegar, Martina, a lo que dijiste. Muchas gracias. Nos ofrece redención, compra. Al que nos hizo esclavos. ¿Quién nos hizo esclavos? Satanás. Satanás nos esclaviza. Pero Jesús compró con su sangre nuestra libertad. Y entonces nos ofrece, ahora sí, el perdón. Sigamos avanzando. ¿Qué dice el versículo 8? Esta gracia hizo sobreabundar para con nosotros, ¿qué cosa? Sabiduría e inteligencia. Miren lo que tiene la gracia. Todo esto lo estamos sacando de la gracia. La gracia de Dios nos ofrece sabiduría e inteligencia. Allí habla en otras versiones de prudencia, de discernimiento, de buen sentido. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, escribió Santiago, el cual va a dar abundantemente. No puedo irme hablando en cada texto de muchas cosas más. Noten lo que nos da: sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que conozcamos algo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Hacer qué cosa? Ya lo vamos a ver. No sigan leyendo. Piensen primero. ¿Para qué hace sobreabundar sobre nosotros sabiduría y inteligencia? Para que conozcamos su voluntad. El misterio de su voluntad. La gracia de Dios nos permite entender los misterios de Dios. Nos permite entender los misterios de su voluntad. Dios se había propuesto en sí mismo
¿hacer qué cosa? Versículo 10. De reunir todas las cosas, ¿en quién? En Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Toda una familia. Ese era el plan de Dios. Sigue siendo el plan de Dios. Y Dios va a cumplir su plan. Depende de ti dónde quieres estar. Para estar con Dios necesitamos recibir la plena gracia de Dios. No una gracia parcial como nos han enseñado. Se dan cuenta que tiene mucho más de lo que nos han enseñado. Sigamos leyendo el versículo 11. En Él, asimismo, este es Jesús, esta es la gracia. En la gracia, asimismo, tenemos ¿qué cosa? Herencia, anótenlo, esto también sale del regalo de la gracia. Herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Este es quién? Dios. Y Dios nos dice, te hago mi hijo, te acepto en el amado, te rescato, te perdono, te doy sabiduría, te hago conocer mi voluntad para que tengas herencia. Todo esto es la gracia de Dios por el designio de su voluntad. Versículo 12. A fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Hermanos, nosotros siempre nos enseñaron así. Yo lo he enseñado así y pido perdón por eso. Nosotros tenemos que aprender a vivir para alabar a Dios con nuestras vidas. La gracia tiene que transformar nuestras vidas de tal manera que seamos una alabanza de su gloria. Y aquí dice el apóstol Pablo, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son estos nosotros que primeramente esperaban en Cristo? Eran la iglesia judía. Eran la iglesia del pueblo de Israel. ¿No era ese el pueblo de Dios? Claro, Él está diciéndolo. Nosotros fuimos los primeros en recibir esta gracia. Pero ahora agrega algo más el apóstol. Vamos al versículo 13. En Él, ¿quién es este Él? El amado, ¿verdad? En Él, en el amado. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es el evangelio de nuestra salvación? Déjenme preguntárselo así mejor. ¿Quién es el evangelio de la salvación? Jesús, ¿verdad? Él es la buena nueva. En Él se reciben todas estas cosas. Miren lo que termina diciendo. Y habiendo creído en Él, ¿se dan cuenta que es Jesús? Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué incluye la gracia? Un sellamiento del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta cuán abundante es la gracia de Dios? Nos falta todavía el versículo 14. El Espíritu Santo es las arras. ¿Qué significa esta palabra arras? Esta palabra arras significa el adelanto, el anticipo. Cuando usted quiere comprar algo y va allí a Walmart o a donde sea de estas tiendas y no tiene todo el dinero, ¿qué hace? Deja algo, ¿cierto? Esas son las arras. Ese es un anticipo de que usted va a comprar lo que quiere comprar. Aquí es Dios quien nos da el anticipo de la herencia. Miren cómo dice aquí.
es las arras de nuestra herencia hasta que la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es parte de la gracia de Dios. Él nos sella con el Espíritu Santo. Vamos a volver a repasar. Ya hemos hablado de varias cosas y quiero que tengan el cuadro completo. Ya vimos que había varias cositas dentro de la caja que ya las sacamos. ¿Qué seguimos sacando ahora? ¿Cuál es la siguiente? Sabiduría e inteligencia, el conocimiento de su voluntad. Y finalmente, nos ofrece el sello del Espíritu Santo. La gracia otorgada para hacernos santos sin mancha delante de Dios nos da todas estas cosas. Todas estas cosas forman la gracia de Dios, que Dios nos da. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito nos da todas estas cosas Dios? Les pregunto, ¿esto es para que vamos a vivir al cielo? ¿Están de acuerdo con lo que dice el hermano Martín? La gracia de Dios, hermanos, es para que la vivamos, la apliquemos aquí, ahora, en nuestra propia vida. Esto es lo que Dios quiere. ¿Lo planificó desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ir al capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 1? La gracia que nos ofrece. Vida. ¿Por qué nosotros estamos orando para que nos dé salud, para que nos quite esto o lo de más allá? No voy a nombrar nada específico. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos recibido la gracia de Dios. Y estamos prácticamente muertos en nuestros pecados. Pero la gracia de Dios, ¿qué nos ofrece? Vida. Vida. A ver, ¿tiene esto que ver con la manera de vivir? Miren lo que dice el versículo 2. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme ¿a quién? Al príncipe de las potestades del aire. ¿Quién es este? Ustedes le pusieron el nombre correcto. Satanás. Él es el espíritu que ahora operan ¿en quién? Cada uno analícese. ¿Estoy siendo desobediente en algo? Si está siendo desobediente en algo que usted sabe que es correcto y no lo está haciendo, hermano querido, esta es nuestra primera necesidad, reconocer cuál es nuestra situación. Pero el ofrecimiento de Dios en esta mañana es que en este momento tú puedes otra vez volver a hacer ¿qué cosa? Hijo adoptado. Puedes volver a ser acepto en el amado. Puedes volver a recibir todo lo que hemos visto acerca de la gracia. Aquí sigue hablando el apóstol Pablo. Volvamos ahora al versículo 3. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
¿Se dan cuenta que está hablando de nuestra vida práctica? Miren, ni nuestros jóvenes ni nuestros niños se libran. Les pregunto, ¿se han enojado esta semana? No me contesten mejor, no me contesten. Yo no quiero ni mirar. Aquí está diciendo que nuestra naturaleza es hijos de ira. Pero esto es porque somos gobernados ¿por quién? Como decía allá arriba, por el príncipe de las potestades del aire. Vamos al versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él, ¿qué hace Dios? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y vamos al versículo que la mayoría de los cristianos conoce muy bien, al versículo 8. Este es el texto más usado cuando se habla de la gracia. Pero presten atención, porque es el texto más mal interpretado también. Miren lo que dice este versículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí este versículo nos dice dos cosas. Nos dice ¿qué se consigue con la gracia? La salvación. Con la gracia se obtiene la salvación. Y nos dice cómo se obtiene la gracia. Por medio de la fe. Ahora les pregunto, ¿de qué soy salvo? ¿De qué soy salvo? Yo sé, cuando algunos hablan de la salvación, se ponen alitas y se van volando al cielo. ¿De eso es lo que nos está salvando? Otros piensan, bueno, yo soy salvo, pero puedo hacer lo que quiero. ¿De qué soy salvo? Hermanos, esta respuesta es importante. ¿Qué decían los versículos 2 y 3 que acabamos de leer? Ustedes tienen su Biblia allí abierta. ¿De qué nos salva? La gracia de Dios. Ahora sí, quiero que todos lo entendamos bien. De lo que nos salva, el ofrecimiento de la gracia es salvarnos del pecado, salvarnos de Satanás y sus demonios, salvarme de mí mismo, salvarme de mi egoísmo, de mi yo, de mis miedos, de mis inseguridades, de mi intranquilidad, incluso salvarme de mis dolores y de mis enfermedades. De eso nos salva. ¿Lo podemos entender? Porque la gracia es para utilizarla aquí, en esta tierra. La gracia es para salvarnos de las cosas que aquí Satanás ha puesto para perdernos para siempre. La gracia es para salir victoriosos sobre el pecado y sobre Satanás. Vamos a leer el versículo 9. Allí dice, la salvación no es por obras. Noten, no está hablando de esta salvación que generalmente nosotros pensamos. La salvación no es por obras. La salvación del pecado y de Satanás no es por obras. Solamente ¿quién nos puede salvar? La gracia de Dios, Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Para qué nos salva? Porque somos hechura
suya. Cuando recibimos la gracia de Dios, somos recreados. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este texto de Efesios 2:8 dice que por su gracia somos salvos. Les vuelvo a preguntar, ¿de qué somos salvos? Del pecado, de Satanás. Para que dejemos de hacer las obras de Satanás, para que dejemos de hacer las obras del pecado. Él nos salva para que vivamos en esta tierra haciendo las obras que Dios ha preparado para nosotros. ¿Quién va a hacer las obras? ¿Yo o Dios? ¿Ustedes creen que pueden hacer las obras de Dios? Hermanos, por eso fracasamos como cristianos. Porque nosotros nos creemos capaces de hacer las obras que Dios tiene que hacer en nosotros. Él es el único. Y por eso nos recrea. ¿No lo pueden ver en ese versículo? Por eso nos crea de nuevo. Esto es lo que se llama el nuevo nacimiento. Nos crea de nuevo. El Espíritu entra en nosotros y nos da vida. ¿No es eso lo que leímos? Déjenme volver al regalo. Hay algo más que vamos a sacar aquí. ¿Qué nos da en este regalo? Nos da nueva vida. No se olviden. No podemos seguir viviendo la vida que estábamos viviendo hasta hoy. Si aceptamos a Jesús en nuestra vida, vamos a recibir la gracia de Dios. Pero esto es la gracia de Dios. Allí tienen ustedes toda la lista. Y cuando recibamos la gracia de Dios, nuestras obras van a nacer no de nuestra naturaleza pecaminosa, sino van a nacer de una naturaleza divina cuya semilla es puesta en nuestra vida. Y el Espíritu Santo es el que va a obrar a través de nosotros. ¿Recuerdan las preguntas que puse al comienzo de nuestro estudio? La primera, ¿cuánto sabemos de la gracia? Ahora tenemos una idea. Cuidado, falta más. Falta más. La gracia tiene mucho más. Pero aquí empezamos. Este es un regalo múltiple: la adopción, la redención, el perdón, la sabiduría, el conocimiento de su voluntad, la herencia, el sello del Espíritu Santo y una nueva vida son parte de la gracia de Dios para que vivamos en esta tierra santos y sin mancha. Preguntémonos: ¿he recibido la gracia de Dios en mi vida? No me contesten a mí. Hay alguien que está haciendo esta pregunta. El que originó el plan. Dios quiere que usted se responda a esta pregunta en su mente. ¿He recibido la gracia de Dios? Si no la has recibido, ¿te parece que debíamos pedirla? Hermanos, otros tienen que ver en nosotros el efecto de la gracia de Dios. ¿Lo están viendo? ¿Cuántos de ustedes quieren pedirle en esta mañana al Señor que empiece a derramar su gracia? Los que quieran pedirle eso al Señor, inclinen su rostro allí donde están. Señor Dios nuestro,
nos damos cuenta que no conocíamos tu gracia. Habíamos escuchado hablar de ella, pero al estudiar un solo pasaje acerca de tu gracia, nos encontramos con esta linda sorpresa. Tú lo has preparado todo para que seamos vencedores. Ayúdanos, Señor, a aceptarlo por medio de la fe. Señor, necesitamos estudiar qué significa por medio de la fe. Danos el deseo, danos el interés por conocer, porque este es el medio para recibir tu gracia. Te pido, Dios, que en esta mañana tú nos hagas sentir la seguridad que tú nos vas a dar tu gracia. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.